Muy bien, chicos. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Muy bien. Nuevamente mis saludos a todos ustedes, jóvenes estudiantes del Selección 2. Listo. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Nos toca una clase más de historia universal y hoy trataremos las invasiones bárbaras. Muy bien. A ver. Bien, muchachos. Los romanos dominaron, pues, el mundo antiguo. Los romanos fueron el gran poder de la antigüedad. Durante siglos, Roma fue el centro del mundo, digamos. Pero pues a todos les llega su final. Roma esta vez ya no va a poder. No tiene los recursos económicos, no tiene la cantidad de tropas, no tiene las fuerzas para impedir su caída. Así que nos vamos a ubicar allá por los siglos 4 y 5 después de Cristo, cuando se derrumba el Imperio Romano. Y en esta imagen quiero expresar justamente esto. Por un lado, ya tenemos pues a los romanos que están aquí más cerca a nosotros en la pantalla, allí con sus capas rojas, ¿no? Con sus armaduras. Y al frente, ¿quiénes están? ¿Quiénes son esos que al frente están en cantidad? Lo van a superar en número, de hecho, y los romanos van a caer. Pues. ¿Cómo le llamamos a esos que están al frente? Pues esos que están al frente ya no tendrán tal vez el mismo armamento, pero son guerreros. Los que están al frente, vamos a llamarle, eh, ya, vamos a llamarle los bárbaros. ¿Sí? Los bárbaros. Así es. Los bárbaros destruyeron al Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros capturaron la ciudad de Roma en el año 476. Y esto marca el fin de la antigüedad o edad antigua y el inicio de la Edad Media. Así que lo que va a suceder, ¿no? En esta oportunidad va a marcar pues un cambio de época. Pasamos de la antigüedad a la Edad Media o a lo medieval. Los romanos, como lo grafica la imagen, no tienen el mismo número de hombres, no pueden, ya no van a poder contener a los bárbaros. Muy bien, esos bárbaros, como veremos pues hoy, van a ser los visigodos, los francos, los anglos, los vándalos, burgundios, etcétera, ¿no? Un conjunto de pueblos que terminaron, ¿no? Destruyendo el Imperio Romano de Occidente. Así que tenemos que ver esto, tenemos que hablar de las invasiones bárbaras. Muy bien. ¿Qué vienen a ser las invasiones bárbaras? ¿Dónde ocurrieron? ¿En qué tiempo ocurrieron? Pues es lo que tenemos que ver el día de hoy. Así que nos ubicamos en la historia. Estamos en los siglos 4 y 5 después de Cristo. Ya toda esta historia ya es después de Cristo. En el siglo 4, en efecto, empiezan las invasiones, los ataques violentos contra los romanos. Y en el siglo 5, pues el imperio se cae. Roma es tomada. ¿Ya? Así que fue a lo largo de un poco más de 100 años en que se desarrollaron estas invasiones. Decimos en el concepto que fue un proceso por el cual tribus bárbaros germanas invadieron el imperio romano de Occidente. Tribus bárbaras, bárbaras. Así que una primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué cosa era un bárbaro? ¿A qué le llamaban? ¿A quiénes le llamaban bárbaros estos romanos? ¿Y quiénes eran los germanos?
porque dice bárbaros germanos, bárbaros de tipo germanos, son los que destruyeron al Imperio Romano en Occidente. Perdón. Y acá también hay que aclarar que no es correcto en sí decir que los bárbaros destruyeron al Imperio Romano. Habría que agregarle, habría que completar, ¿no? Imperio Romano de Occidente, porque no cayó toda Roma. Existía un Imperio Romano de Oriente. Ese Imperio de Oriente va a sobrevivir. Lo vamos a estudiar la próxima semana. Así que hay que tomarnos el tiempo y decir pues completo, el Imperio Romano de Occidente es lo que cayó. O podemos decir cayó Roma, en el sentido de que cayó la capital, la ciudad romana, capital del Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros eran extranjeros, por supuesto, Ramos. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos lo que va a suceder. Muy bien, ya. Entonces tenemos la pregunta, ¿quiénes fueron los bárbaros? ¿Quiénes fueron los bárbaros? A ver, eh, se dice que la palabra bárbaro lo crearon los griegos y los romanos lo tomaron de ellos. Los griegos, como recordarás, eran mayormente comerciantes y hacían negocios con gente de otros lugares, con gente que hablaba otros idiomas. ¿Qué dijo? Ah? No le entendí nada. ¿Tú? Pues yo tampoco, ¿no? ¿Ya? Pues solo entendí algo así como bar. Así que le van a llamar bárbaros a aquellos que hablaban otro idioma, aquellos que no hablaban su idioma, en el caso de los griegos, ¿ya? Y aquellos que hablan pues otro idioma son los extranjeros, ¿no? Porque tu gente pues comparte el idioma. Así que de ese tiempo, el término bárbaro, en efecto, va a tener como significado extranjero. Pero no solo eso, ¿no? Porque los griegos se consideraban a sí mismos una civilización muy avanzada, más que la de los pueblos extranjeros, porque desarrollaron, pues, ¿no? La filosofía, las ciencias, las artes. Así que en el término bárbaro también hay otro significado, ¿no? El de que son unos salvajes, unos incivilizados, que tienen una cultura inferior, que son inferiores a ellos. Y esto los romanos lo van a recoger. Los romanos llamarán bárbaros también a aquellos que hablaban pues otro idioma. Roma había conquistado un montón de pueblos, así es, pero los romanos habían difundido su idioma, el latín, por todas partes. Los pueblos dominados se habían romanizado, habían sido romanizados. ¿Ya? Correcto, Toledo. Así es. Romanizar significa pues que esos pueblos fueron forzados a adoptar elementos culturales de los romanos. En este caso, el latín. ¿Ya? Claro, los pueblos conquistados podían mantener su lengua propia, pero tenían que adoptar también el latín, como nosotros, ¿sí? Que hemos adoptado lenguas que no son pues originarias de acá. En cambio, los que vivían más allá de las fronteras romanas, esos no hablaban latín, hablaban pues otras lenguas, lenguas indoeuropeas, por ejemplo, lo que se ubicaban en la tierra de Germania, hablaban otras lenguas, ¿ya? Entonces, igual que los griegos, los romanos van a considerar que esos que hablaban otro idioma, esos que no conocían el latín, la lengua, digamos, no sé, suprema, pues eran unos bárbaros, ¿ya? Eran unos salvajes. ¿Cómo no van a saber hablar, pues, no? ¿Cómo no van a conocer, pues, la lengua de los romanos? Muy bien, entonces vamos a colocar acá que los romanos llamaron bárbaros a los pueblos que vivían fuera de sus fronteras, ¿ya? Pueblos a los cuales ellos consideraban incivilizados, porque no habían asimilado la cultura de los romanos, no habían sido romanizados, ¿ya? ¿Qué cosa no compartían? Pues el idioma, el latín.
¿ya? Como también, pues, sus creencias, sus costumbres, etcétera. Si hablamos de creencias, pues, ¿qué creencias habían adoptado últimamente los romanos? Poco antes de caer, los romanos habían pasado de ser politeístas a monoteístas. ¿Recuerdan, chicos? Entre los emperadores Constantino y Teodosio, el cristianismo se elevó pues a su máxima expresión en el Imperio Romano. Con Constantino, el cristianismo dejó de ser perseguido. Y Constantino fue el primer emperador que se bautizó cristiano. ¿Ya? Y en ese tiempo se organizó la primera gran iglesia cristiana, lo que llamamos la Iglesia Católica. Y con Teodosio, esta religión cristiana o este catolicismo fue convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Roma abandona el culto pagano, el culto a los dioses, ¿no? de sus antepasados, ¿no? Muy bien, entonces los bárbaros no eran católicos. Los bárbaros no eran católicos, no compartían sus creencias. Y los romanos pues habían adoptado estas creencias como considerándolos pues lo verdadero, la verdad, ¿no? Muy bien, igual pasa con las costumbres. Muy bien, ahí está entonces. Bien, muy bien, ya. Por aquí tenemos un esquemita, ¿no? Básico para diferenciar a dos conjuntos de pueblos bárbaros. En sí, bárbaros, habían diversos pueblos bárbaros, porque Roma no conquistó toda Europa, ni toda África, ni toda Asia. Roma tenía fronteras allí, los que vivían más allá de esas fronteras eran bárbaros. Así que habían numerosos pueblos en África, en Asia, en el norte de Europa también, que eran bárbaros para los romanos. Muy bien, pero de esos pueblos vamos a destacar a dos, ya porque fueron dos los protagonistas de estas invasiones. Ya están los germanos y los hunos, ya los germanos y los hunos. ¿Cuál de estos dos terminó tomando Roma? ¿Los germanos o los hunos? Los dos no fueron, ¿ah? Uno de ellos terminó tomando Roma y poniendo fin al imperio de Occidente. ¿Germanos o hunos, muchachos? Pues en el concepto está ya anotado. ¿Ah? A ver, ¿qué me están escribiendo los chicos? Claro, los germanos, correcto, Arián. Los germanos. Los hunos empezaron todo. Los hunos desataron las invasiones, como vamos a ver. Pero los hunos no llegaron a Roma. Atila, su gran líder, por aquí, ¿no? Está Atila, el bárbaro más temido de todos en este tiempo, pues no llegó a tomar Roma. Ya fueron los germanos los que tomaron Roma. Un jefe bárbaro que luego mencionaremos, bueno, se llamó Odoacro, fue el que tomó Roma. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué su alumno? Eh, ahí está, ¿no? Fueron los germanos los que destruyeron el imperio de Occidente. Los unos lo intentaron, ¿ya? Pero fracasaron en esta empresa. Por eso decimos, especificando que las invasiones bárbaras fueron pues invasiones de tribus bárbaro-germanas. ¿Sí? O sea, en el título pudo haber colocado invasiones germanas. Y está bien, porque los germanos son los que acabaron con el imperio de Occidente. Pero los hunos estuvieron presentes y fueron pues un pueblo bárbaro muy fuerte. Sin ellos tal vez no se hubieran dado estas invasiones. Por eso, ¿no? Los incluimos, ¿no? Y llamamos invasiones bárbaras a todo esto. Muy bien. Ahora, los germanos eran un conjunto de tribus. Es decir, no eran una nación, una sola nación, no eran un solo reino, un solo pueblo unido. No, los germanos eran un conjunto de tribus. Y cada tribu tenía su propio, este,
jefe, caudillo, rey. ¿Y cuáles eran esas tribus germanas? Pues habían numerosas. Vamos a colocar las más importantes, aquellas que van a tener pues importancia en estas invasiones. Los visigodos, los francos, los vándalos, anglos, sajones, érulos, ostrogodos, todos ellos son tribus germanas, tribus bárbaro-germanas, ¿ya? Que comparten pues un mismo lugar, ¿no? Germania, ¿ya? Tienen un mismo origen, son indoeuropeos, así que tienen una lengua en común, ¿ya? Pero políticamente son autónomos, cada tribu es independiente, cada tribu tiene su propio jefe o caudillo. Y habían otros más, ¿no? Solo que no van a ser tan importantes en esta historia, ¿ya? Pero tal vez en los mapas aparezcan los burgundios, los suevos, los alamanes, ¿ya? También van a estar los lombardos, ¿ya? Entre las tribus germanas. Muy bien. Los hunos también eran un conjunto de pueblos, ¿ya? Pero mejor lo indicamos en un momento. Listo, entonces ya tenemos un panorama general de qué cosas fueron las invasiones bárbaras. Muy bien, ahora centrándonos en los germanos, solo en los germanos, nos preguntamos pues quiénes eran ellos, de dónde eran, por qué le llamamos germanos. A ver, decimos que los germanos fueron tribus bárbaras que vivían en Europa, en el norte de Europa. Obviamente, para ser bárbaros, tienen que vivir fuera del Imperio Romano, ¿ya? Así que vamos a colocar un mapa para ubicar el territorio germano, ¿ya? Ahí está el mapita. En este mapita ya aparece el Imperio Romano dividido en dos, ¿ya? Recordamos que esto lo estableció ¿quién? ¿Ah? ¿Recuerdan quién partió al Imperio Romano en dos? ¿Ah? ¿Quién partió en dos al imperio? Correcto, Ramos. Teodosio fue el que hizo esto, en el año 395. ¿Ya? Habíamos planteado que cuando Teodosio hizo la división entre el imperio de Oriente, que aparece acá de color rosado, y el imperio de Occidente, que aparece de color anaranjado, pues ya se habían iniciado las invasiones bárbaras. Y justamente la razón de por qué partir al imperio romano en dos era para facilitar la administración y la defensa de los territorios romanos, ya que Roma, en Italia, era incapaz de gobernar eficazmente ese territorio que era relativamente pues extenso. Muy bien, entonces recordamos que el Imperio Romano de Occidente ya abarcaba estas tierras de Europa Occidental donde están Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, Suiza, Bélgica, ¿ya? Y también abarcaba parte del norte de África, ¿sí? Donde están hoy, pues, un pedazo de Marruecos, Argelia, Túnez, un pedazo de Libia, ahí está, ¿no? Y su capital era, bueno, su capital histórica era Roma. Y por otro lado tenemos al Imperio Romano de Oriente, que conoceremos después con el nombre de Imperio Bizantino. Su capital, Constantinopla, abarcaba este imperio los territorios de, a ver, quiero agrandarle un ratito, no se ve, ya, por acá aparece la península balcánica, ¿sí? Un pedazo de Europa, por acá vemos la península de Anatolia, Turquía actual, ¿no? ¿Sí? Cercano Oriente, y también pues una parte de África, Egipto. ¿Ya? Estas son las tierras del Imperio de Oriente. ¿Ya? Verán que hay dos ríos acá al norte, el río Rin y el río Danubio, que sirvieron como frontera, como limes, ¿ya? Naturales del Imperio Romano. Limes son los límites. ¿Ya? Ahí está el río Rin y el río Danubio.
¿ya? A los romanos se les complicó la conquista de las tierras que estaban más allá del Rin o más allá del Danubio. Trajano, un emperador, logró conquistar tierras al norte del Danubio, lo que habíamos llamado en una ocasión Dacia, el último territorio que Roma conquistó. Pero eso luego se perdió y el Danubio sirvió como frontera. Muy bien, ¿cómo le llamamos a esta tierra que se encontraba al este del Rin y al norte del Danubio? Pues los romanos le pusieron un nombre, ¿ya? Germania, ¿ya? Se dice que Julio César le puso ese nombre. Julio César, que conquistó las Galias, Julio César, lo deben de recordar, fue un dictador que gobernó antes de que se forme el Imperio Romano. Él había conquistado las Galias, o sea, la Francia actual, y le llamó a todos los que vivían más allá del río Rin, le llamó germanos, le llamó a esas tierras Germania. Y así ha quedado hasta el día de hoy. Hay un país en esta parte que, ya, cuando vemos su nombre, ahí en el fútbol, por ejemplo, en el Mundial, aparece pues Germany, algo así, ¿ya? Germania. Bueno, Alemania le decimos nosotros. Entonces, estas tierras fueron llamadas Germania por los romanos. Y a los habitantes que estaban acá, germanos. ¿Ya? Germanos. Muy bien. Entonces ya tenemos la ubicación de Germania o de las tribus germanas. Ahí están. Más allá del Rin, más allá del Danubio. ¿Ya? Muy bien. Los romanos debieron conquistar esta tierra, pero a pesar que lo intentaron, con Julio César, con Augusto, con Trajano, con Marco Aurelio, no se pudo concretar la conquista de Germania. ¿Ya? Y como dicen, pues goles que no haces, goles que te hacen, ¿ya? Cosa que a Perú frecuentemente le ha pasado, ¿no? Pues al final serán los germanos los que acaben con el imperio romano de Occidente, ¿ya? Con esta parte anaranjada, ¿no? Este imperio occidental. Ahí está. Muy bien. Entonces esta Germania abarcaba lo que hoy es Alemania, pero también otros países. ¿Ah? ¿Qué otros países quedan acá, donde dice Germania, muchachos? Aparte de Alemania, pues, ¿qué otros países ubicas actualmente? Mm, no me digan Bolivia, Chile, por favor, ¿ya? Ustedes son selección. Dinamarca, claro. Claro, Toledo. Dinamarca está, pues, está justo al norte. ¿Ve esta península que está acá? La península de Jutlandia, eso es Dinamarca actualmente. ¿Ya? Así es. Por cierto, a los germanos que migraron más al norte, fueron a lo que hoy es Dinamarca y más allá, es, hay una tierra que está al norte que llamamos Escandinavia, donde hoy está Noruega y Suecia, ¿ya? Estos países, eh, pues a los germanos que migraron a esas tierras, se les va a conocer con el tiempo con el nombre de vikingos. Los vikingos son también una rama de germanos, solo que se fueron más hacia el norte. Estos vikingos no van a participar en estas invasiones que destruyeron a Roma. Los vikingos más bien van a ser los protagonistas de la segunda invasión bárbara. Sí, porque en esta historia hubieron dos invasiones bárbaras. ¿Ya? Esta primera en los siglos 4 y 5 y la segunda fue en el siglo 9, 9 y 10, donde los vikingos, estos germanos vikingos, serán los protagonistas. ¿Ya? Muy bien, entonces decía que por acá está Dinamarca, Alemania, tierras, al costado está Polonia, lo que hoy es la República Checa, eh, Eslovaquia, y así, ya territorios de esta parte de Europa. Me dicen Suiza. Suiza, no. Suiza está ubicado donde está mi cursor. Por ahí está Suiza. ¿Sí? Suiza queda entre Francia e Italia.
sí que está por aquí. Suiza era un territorio que en este tiempo era parte del Imperio Romano de Occidente. Ya, muy bien. Entonces tenemos a los germanos. Otros me dicen, profe, los eslavos. Bueno, también, claro, eran bárbaros, se ubicaban un poco más allá, en estas tierras, donde está Ucrania, Rusia, pero los eslavos, digamos, no van a ser protagonistas en estas invasiones. Ya, los germanos y los hunos van a hacerlo. Muy bien, ahí están los germanos entonces. ¿Ya? Ahora, los germanos que están acá van a ser atacados ellos por un pueblo bárbaro que provenía de Asia, los hunos. Como la flechita lo indica, los hunos venían de Asia y llegan de esa manera a Europa. ¿Ya? Llegan por Europa Oriental. ¿Y a quiénes le caen primero los hunos? ¿A los romanos o a los germanos? Pues los germanos estaban dispersándose por estas tierras, los hunos le cayeron a los germanos, ¿ya? Y como los hunos eran un pueblo muy fuerte en ese tiempo, los germanos, ante la presión del avance huno, los germanos terminaron atacando al Imperio Romano, ¿ya? Entonces los hunos fueron como quienes empujaron a los germanos contra el Imperio Romano, de Occidente, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y así se iniciaron las invasiones, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos a estos pueblos bárbaros. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo vivían los germanos? El modo de vida de los germanos era distinto al de los romanos. Los romanos en sus inicios seguramente vivían así también, con casas rústicas, ya, con pues muy pocas comodidades, ¿no? Pero Roma, que ya tenía pues más de 1000 años, este, Roma era pues una civilización muy avanzada, pero ya decadente al mismo tiempo en esta época, en crisis, que no podía ya mantener pues el control. Así que si comparamos, los romanos vivían en ciudades. En cambio, los germanos vivían en el campo. En la imagen, eso no es una ciudad, no, no está urbanizada eso, ¿no? Vivían pues en aldeas, en el campo, claro. ¿Ya? Así que era un pueblo rural, el pueblo germano. En cambio, los romanos y los griegos, que vimos antes, eran pues un pueblo urbanizado, ¿no? Que había avanzado en este aspecto, como lo es en la actualidad. En la actualidad, pues la gran mayoría de gente vive en ciudades, ¿sí? Una minoría vive en el campo, ¿ya? Igual pasaba con los romanos. En cambio, los germanos, pues no tenían ciudades, ¿ya? Por lo tanto, no encontramos con los germanos grandes construcciones que justamente corresponden a las ciudades. Las grandes construcciones griegas las encontramos dentro de ciudades, ¿no? El Partenón, el Erección, en Roma igual, ¿no? El circo, el Coliseo están pues en la ciudad de Roma. Así que no tenemos pues una maravilla, digamos, que los germanos nos hayan dejado en este tiempo. Así que si vemos la economía, los romanos en la ciudad se dedicaban pues a producir en talleres, a comercializar utilizando monedas, ¿no? Dinero, ¿ya? ¿No? Acuñado pues en metal precioso. Afuera, claro, también hay gente que está produciendo alimentos en el campo, pero pues la economía era más rural, perdón, más urbana que rural en el caso de Roma. En el caso de los germanos, la economía era rural, claramente rural, ¿sí? Son gente del campo. Así que ¿a qué se dedicaban los germanos? Pues al pastoreo de animales, a la agricultura
Y esta agricultura era una agricultura pobre, ya que estos germanos no tenían las técnicas, las herramientas, no tenían pues los avances agrícolas que los romanos tenían, ¿ya? Así que una agricultura pobre era la que tenían los germanos. Por eso destacó el pastoreo como la actividad más importante para ellos, ¿ya? Y tampoco tenían dinero, no acuñaban monedas ellos. ¿Cómo intercambiaban? Ah, pues utilizaban el trueque, el intercambio directo sin un medio de cambio, el trueque, ¿ya? Entonces, si vemos el nivel de desarrollo económico, social, podemos decir pues que Roma estaba más avanzada. Claro, si asumimos esto de ser más avanzado, ser más desarrollado, el vivir en ciudades, el modo de vida urbano, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Actualmente. ¿Ya? Muy bien. Así que podemos decir que la cultura germana era inferior a la cultura romana. ¿Ya? Pero a veces no basta tener una cultura más avanzada, ¿no? Así es. Imagínate un joven pues muy culto, pues ya con un coeficiente, no sé, muy alto, que se sabe todo esto, muy bien, ya fuera alguien que ya no tiene la misma cultura, pero es más agresivo, ya, eh, y le da pues una tunda, ¿no? Pues algo así le va a pasar a Roma. La culta Roma pues va a caerse ante los rudos guerreros germanos, incultos, eh, pero pues eh, más aguerridos que los romanos ya en este tiempo. Roma no fue así, ¿no? Antes Roma era poderosa, temida, ¿no? Pero ya no es la misma Roma la de ahora. Es una Roma dedicada solo a defenderse, ya no ataca. ¿Eh? El último que atacó fue Trajano. En el siglo II, Trajano llevó al imperio pues a su máxima expansión, pero a partir de allí, a partir del emperador Adriano, como vimos en su momento, ya los romanos renunciaron al ataque, ¿no? Y solo a defender, ¿no? En el fútbol hemos visto eso en nuestro país y nos ha llevado pues a una situación difícil. Así que los germanos eran guerreros. En la imagen se les ve, ¿ya? Ahí están los hombres con caballos, ahí están, ¿no? ¿Ya? Guerreros. Profe, eran rubios, acá aparecen rubios. Pues sí, eran, ¿no? Eran gente con piel, ¿no? Muy clara, ajá, eran blancos, cabellos claros, ahí están. En cambio, los romanos, que eran gente que vivía pues en el Mediterráneo, que no hacia el sur de Europa, pues no eran tan claros, digamos, como ellos, ¿no? Muy bien, aquí también destacamos a las mujeres en esta imagen. Los hombres parece que están solo de visita, se están despidiendo nuevamente, porque eran gente dedicada a la guerra. Las mujeres y los ancianos, ¿no? Que ya no pueden pelear, pues, y los niños, obviamente, se dedican a todo lo demás. Es decir, ¿no? A todas las tareas económicas, a mantener, ¿no? Esta sociedad. De ahí que podamos decir que las mujeres en la sociedad germana eran más respetadas, eran tratadas con mayor consideración que, pues, que lo que pasaba en Roma, donde la mujer, pues, era, digamos, eh, menospreciada, ¿no? Era un poco considerada, ¿ya? Tampoco podemos decir que los germanos creían en la igualdad de género, ¿no? Que varones y mujeres somos iguales. Tampoco, ¿no? Es un concepto al que aún no podemos ver eso en el pasado, ¿no? Esa idea de la igualdad de género, pues, es algo muy moderno. Eh, ¿Ya? Pero en comparación a Grecia, Roma, trataban con mayor respeto a sus mujeres, ya que se encargaban, pues, de las tareas que estos hombres no hacían. En cambio, en Roma, pues, el varón se encarga también de los asuntos económicos de la familia. En este caso, el varón, pues, delega eso en las mujeres. Algo similar era en Esparta, donde todos los varones eran guerreros y las mujeres, dedicadas a las demás cosas, gozaban de mayor respeto en Esparta.
Ya recuerdo a la esposa de Leónidas, que cuando se le increpó por qué hablaba en público, por qué ella opinaba, pues ella contestó, ya, porque en Esparta, solo en Esparta, existen mujeres que eh, procrean hombres de verdad, ¿no? Le contestó, ya que le habrá dicho a ese persa que la criticó, que no era un hombre de verdad. Bien, entonces tenemos a las mujeres eh, que no pelearán, pero de todas maneras eran mujeres rudas también, porque la vida que ellos tenían, con muchas limitaciones y en constante guerra, las volvían también por mujeres rudas. Ahí está, ¿no? Muy bien, un pueblo dedicado pues a la guerra, y así subsistieron. Muy bien, otra diferencia que también encontramos, donde los romanos nuevamente son superiores, es en el derecho. Los romanos tuvieron un derecho escrito, leyes escritas. Ajá. La ley de las 12 tablas fue la primera ley escrita y ahí fueron construyendo muchas leyes. Y cada vez las leyes pues regulaban de una mejor forma a la sociedad. Leyes racionales, lógicas, inclusive justas con el tiempo, ya que aceptaron que los plebeyos sean iguales a los patricios, iguales en derechos. Mientras Roma avanzó en el derecho, y esto lo consideramos el mayor aporte de Roma a nosotros, el derecho escrito romano, los germanos no escribían sus leyes. ¿Será porque no sabían escribir? No escribían las leyes. Entonces, para los romanos, la ley era la costumbre. La costumbre. Y la costumbre, pues, es aquella acción, aquello que repetimos, ¿no? En el tiempo, ¿ya? Que repetimos y repetimos, ¿no? En el tiempo. Muy bien, entonces el derecho germano era un derecho, vamos a llamarle, consuetudinario. Consuetudinario viene pues de costumbres. Es un derecho basado en las costumbres. Hay un derecho escrito y un derecho consuetudinario. El consuetudinario se basa en la costumbre, ¿ya? El derecho escrito, como su nombre lo dice, en la ley escrita. ¿Cuál hemos adoptado nosotros, los peruanos del siglo XX, XXI? Obviamente, el derecho escrito. Cuando queremos saber si esto es delito o cómo se hace esto, pues buscamos una ley. Está escrito, ¿no? En la Constitución, en un Código Civil, Código Penal, Procesal, está escrito en algún lugar. En cambio, hay otros países que tienen un derecho más consuetudinario, que se basa en costumbres o en cómo se solucionó antes ese conflicto. Muy bien. Una de estas costumbres germanas eran las ordalías, llamados también juicios de Dios. Lo practicaban estos germanos. ¿Cuándo lo practicaban? Cuando en juicio no podían saber si el acusado de un delito mentía o decía la verdad. Hay momentos en que no podemos saber. La duda nos domina, no hay prueba suficiente, entonces no sabemos si esta persona es culpable o no. ¿Ya? Pasa, ¿no? Y los jueces hoy pues los liberan. La duda favorece al reo, dicen. Así que ante la falta de pruebas suficientes, los liberan. Muy bien. Los germanos querían saber si era culpable o inocente este acusado de un delito. Si los hombres no pueden saber la verdad, hay quienes sí lo saben, porque nos miran desde el cielo, nos miran desde donde estén. ¿Quiénes sí saben la verdad? Los dioses. ¿Ya? Entonces, es un derecho mezclado con sus creencias religiosas, cosa que los romanos habían, digamos, separado ya. Por eso el derecho romano era más científico, ¿ya? En cambio, el germano, pues, estaba envuelto con lo religioso. Muy bien. Entonces, los dioses nos dirán si esta persona es inocente o culpable. ¿Y cómo nos lo van a decir los dioses? Pues poniendo una prueba, una ordalía. ¿Ya?
Las ordalías eran pruebas de agua o de fuego, normalmente. Como una prueba de agua. A ver, una prueba de fuego mejor, ¿ya? Para seguir en la idea. A ver, imaginemos que el acusado fue obligado a sujetar un pedazo de metal al rojo vivo, caliente, y se quemó la mano, ¿ya? Muy bien. ¿La prueba en qué consiste? En ver en cuánto tiempo sanan sus heridas. Entonces ellos, con la experiencia que tienen ya los ancianos, saben pues que una herida de ese tipo, lo examinan, tardará pues tanto tiempo en curarse. Si se cura en el tiempo normal, entre comillas, es culpable. Si se cura antes del tiempo normal, es inocente. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de esto? Que ellos creían que como las heridas van a tardar igual en sanar el tiempo que corresponda, esa persona inocente va a ser condenada injustamente. Los hombres van a condenar a una persona injustamente, como no saben ellos la verdad, ¿ya? Y ven que las heridas no han curado, entonces los van a matar. Los dioses están mirando esto y ellos son justos. ¿Qué harán entonces? Lo que van a hacer es ayudar al acusado a que sus heridas sanen prontamente, ¿ya? Y si te ayudan a curar tus heridas, si curan antes de lo normal, quiere decir que eres inocente. Inocente porque los dioses te han ayudado, ¿ya? Si no, pues eres culpable. O si no, a ver, ¿quién es el acusado? ¿Quién es el que acusa? Ya, cada uno que agarre su espada. Duelo, un duelo. Muy bien, ¿quién va a ganar? El que dice la verdad. Porque el que dice la verdad será ayudado por los dioses. Los dioses le van a dar fuerza al que dice la verdad, al justo. Y así este vencerá. ¿Ya? Bueno, son creencias, ¿no? Te toca contra un grandazo, experimentado guerrero, pues los dioses te van a ayudar si eres inocente, ¿no? Pues no sé si eso vaya a ocurrir, ¿no? Y así entonces ellos veían qué ocurría, ¿no? Si eh, era culpable o era inocente. Una prueba de agua era, por ejemplo, atar, amarrar al acusado y echarlo al río. Estás atado, no puedes nadar. Así que o flotas o te hundes. Como el río es puro, creían ellos ven pues en la naturaleza la pureza, en cambio en el hombre pues hay maldad. El río, lo que va a hacer el río como es puro, lo que va a hacer es rechazar lo impuro. O sea que si tú eres culpable, vas a terminar flotando, porque el río te ha rechazado. En cambio, si eres inocente, ya te vas a hundir, ya, porque el río, pues no te está rechazando, ¿no? De esa manera creían, pues, saber si una persona era culpable o inocente. Ah, ¿te parece que podríamos aplicar estas pruebas en la actualidad? Parece un derecho muy avanzado el que tenían los germanos. A mí no, ¿ya? A mí no. Por eso, este derecho germano llegó a establecerse en Europa. Como cuando ellos dominen, pues esto se va a difundir por Europa. Estas costumbres bárbaras. Lo bárbaro se impone en Europa, producto de las invasiones, ¿ya? Pero el derecho romano no desaparece, se mantiene. Y poco a poco, con el tiempo, la ley romana va a terminar desplazando a las costumbres germanas, a las costumbres bárbaras, poco a poco, cuando ellos mismos reconozcan que el derecho romano era más avanzado que el derecho germano. Muy bien, sigamos a ver. Acá justamente vemos una imagen de una ordalía, donde una persona tiene que sacar algún objeto que está al fondo de esta olla con agua hirviendo y sus quemaduras
si se curaban pronto o tarde, demostraban, según sus creencias, si era inocente o era culpable. Muy bien, ahí está. ¿En qué otra cosa eran diferentes los romanos y los germanos? En la religión. Porque los germanos mantenían el politeísmo. En cambio, Roma se había vuelto monoteísta ya en estos últimos años. En Roma se había establecido oficialmente el cristianismo o religión católica. En cambio, los germanos mantenían sus creencias politeístas. ¿Ya? Creían en varios dioses. Ahora, ¿quiénes eran estos dioses? Pues habían varios, estoy destacando a un par, a los dos más populares, digamos. Está Odín, dios de la guerra, está Thor, dios del trueno, ¿sí? Dios del rayo. ¿Ya? Eh, Sigo sorprendido por los truenos y rayos del día de ayer, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Ya desperté y escuchaba los truenos, cosa que en Lima pues es, cuando iba a la sierra sí he escuchado, ¿no? Pero acá en Lima, Thor se hizo presente. Thor no, Iyapan. Ya estamos en el Perú, así que el dios del rayo es Iyapan en el Perú. Ok. O sea que ellos no creían en Cristo, no creían, pues una parte de ellos comenzó a creer en el cristianismo. Aquellos bárbaros germanos que se encontraban cerca de la frontera, digamos, del Imperio Romano, fueron influenciados por el cristianismo, pero no por el cristianismo oficial, ¿ya? El cristianismo católico, ¿ya? Entonces, ¿qué cristianismo? Pues había un personaje llamado Arrio, que decía, pues hay que seguir lo que Cristo predicó, hay que seguir las enseñanzas de Cristo. En ese sentido, Arrio era cristiano, pero Arrio creía que Jesús fue lo primero y lo más grande de la creación. Pero si Jesús fue creado, entonces Jesús no es Dios. Entonces Arrio le negaba la naturaleza divina a Jesucristo. ¿Ya? Por eso el arrianismo, como se le conoce a estas ideas de Arrio, se difundieron entre los germanos. Habían arrianos entre los germanos, ¿ya? Pero este no es el cristianismo oficial. El cristianismo oficial es el cristianismo de la Iglesia Católica, el que consideraba a Jesucristo como humano y como Dios al mismo tiempo, ¿ya? Por eso unos germanos eran politeístas, otros germanos eran arrianos, pero igual van a ser convertidos más adelante en católicos, ¿ya? Por parte de la Iglesia Católica. Ahora, también hay que decir otra cosa, que los germanos habían entrado ya al Imperio Romano. Desde antes que empiecen las invasiones, ya los germanos estaban dentro del imperio. Muchos habían entrado, ya de manera pacífica. Roma les dejó entrar, Roma les abrió las puertas a miles de germanos. Entonces, esto algunos le llaman las invasiones pacíficas, pero me parece que el término invasión implica violencia. No hay invasión pacífica. Así que yo acá menciono ingreso pacífico. ¿Ya? No podemos decir que los venezolanos nos han invadido en el sentido propio de la palabra invadido. Bueno, ya han venido, algunos están en contra, yo no me opongo a la llegada de migrantes, cada quien ya pues ve lo que corresponde. Muy bien, entonces dentro del Imperio Romano había miles ya de germanos. Esto ha sido esta pregunta del examen de la Universidad de San Marcos. ¿Por qué ingresaron los germanos? ¿Por qué Roma les deja entrar?
Por un lado, los germanos estaban buscando, eh, digamos, cómo mantenerse, tierras. Entrar al Imperio Romano era pues como que nosotros nos vayamos a un país más desarrollado a encontrar mejores oportunidades. Entonces muchos germanos veían ir a Roma para pues mejorar, ¿no? su vida, ¿no? Y recuerda que los hombres eran guerreros, ya. Y Roma, ¿qué le faltaba a Roma en ese tiempo? Le faltaba guerreros. Sus ejércitos no estaban completos, no eran suficientes los soldados romanos para proteger tanta frontera. Ante el vacío militar, el Estado romano permitió que los germanos ingresen, pero de manera pacífica, ¿ya? Y que se sometan a la voluntad de Roma. Entonces, muchos de estos germanos fueron asimilados en el ejército, ¿ya? Y van a servir a Roma. Ahora, no tanto a Roma, porque en este tiempo en que ellos entran, siglo III, siglo IV, ¿ya? Cuando entran pacíficamente, ¿qué cosa ocurría dentro del Imperio Romano? Luchas por el poder, ¿ya? Y en estas luchas, los jefes romanos, los generales, los caudillos romanos, utilizaban a sus soldados para tomar el control, como antes lo había hecho Julio César u Octavio. Igual ocurría en este tiempo el Bajo Imperio Romano. Así que estos guerreros bárbaros también eran utilizados para sus peleas personales de estos generales romanos, ¿ya? Pero en sí, los germanos que estaban dentro de Roma como soldados debían servir para defender a Roma, al imperio, de otros bárbaros que estaban afuera, que violentamente querían entrar. Ahora, esto se cree que fue un error, porque vas a colocar germanos para defender a Roma de otros germanos. ¿No te parece que podrían haber traiciones? Yo no contrataría soldados chilenos y los colocaría en la frontera de Tacna para defender a Perú de Chile, ¿no? Porque puede que se unan a ellos si hay una guerra, ¿no? Así que fue un error, pero ante la necesidad de llenar el vacío en el ejército, lo hicieron. Lo hice. Esto hizo el Imperio de Occidente. En cambio, el Imperio de Oriente se dice que hizo mejor las cosas. Contrató también estos bárbaros, pero los mandó a las fronteras de África o de Asia, donde más allá hay otro tipo de bárbaros. Y contrata bárbaros de otros continentes para que defiendan las fronteras europeas. Entonces fue más inteligente lo que se hizo en el Imperio de Oriente. En el de Occidente, pues no había muchos a quienes jalar, ¿no? A estos germanos. Otros germanos van a entrar como colonos, es decir, como agricultores. Van a arrendar tierras y van a trabajar la agricultura. En esta época en que el esclavismo estaba en crisis, necesitaban mano de obra para la agricultura. Así que estos germanos sirvieron como mano de obra. Así que los que ingresaron pacíficamente sirvieron sobre todo para dos cosas, ¿no? ¿Ya? El ejército y la agricultura. Muy bien. Ya después va a haber un ingreso ya violento. Acá nos preguntamos ahora, ¿por qué los germanos invadieron a Roma? ¿Por qué invadieron a Roma? Número uno, la población germana había aumentado considerablemente. ¿Ya? Ahí está, los romanos ya no los atacaban, así que los germanos crecían y fueron poblando pues más tierras de esta Germania. Eran muchos los germanos y esto significa pues más bocas que alimentar. Así que necesitaban más tierras donde puedan sembrar, más tierras con pasto para su ganado, más tierra donde puedan levantar pues sus aldeas. ¿Ya? Muy bien. Y en vez de ir al norte, como lo hicieron los vikingos,
o en vez de ir al este, donde las tierras eran tal vez más áridas, más pobres, ellos querían tomar ¿qué tierras? Las tierras romanas, las tierras que estaban al sur, ¿no? ¿Ya? Querían tomar esas tierras. Así que aquí tenemos la causa principal de las invasiones germanas, el aumento demográfico y, por consiguiente, la necesidad de mayores tierras. Otro factor fue el climático, ¿ya? Sabemos que las temperaturas no se han mantenido estables a lo largo del tiempo. Hay tiempos en que las temperaturas están por debajo de lo normal, digamos así, o por encima de lo normal. Así que se habla de, entre comillas, pequeñas edades de hielo, ¿ya? O también se habla de optimum climaticum, ¿ya? Cuando las temperaturas disminuyen o las temperaturas perdón, aumentan. Y no estamos hablando de, por si acaso, cambio de estaciones, cambios que se dan, pues, ¿no? En los meses. No, estamos hablando de un descenso de las temperaturas que se pueden mantener siglos, ¿ya? Y luego otros siglos en que más bien están por encima de lo normal, entre comillas. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa ocurría en ese tiempo? A ver, si estamos en el siglo IV, ya cuando empiezan las invasiones, hubo un descenso de las temperaturas. Y en Germania, donde los inviernos son muy fríos, pues esto era pues soportar un clima peor, donde los niños podían morir en el invierno, ¿no? Igual los animales, las plantas. ¿Dónde hace más calor? Pues como estamos en el norte de Europa, ¿a dónde hay que migrar para tener un clima más cálido? ¿Hacia dónde? Pues hacia el sur, ¿ya? Sabemos que hacia el sur está la línea ecuatorial, ¿ya? Ellos no hablan de línea ecuatorial, pero su experiencia, pues, les hace saber que hacia el norte, más frío, ¿no? Hacia el sur estaban las tierras más cálidas, pero estas estaban en poder de los romanos. Así que había que tomar sus tierras. El clima influyó. Muy bien, Roma ya no les asustaba como antes. Ya había dejado de ser, pues, el cuco, el imperio romano. Antes, pues, en tiempo de Trajano, de César Augusto, los germanos no se habrían atrevido a atacar a Roma. Pero ahora Roma está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Pues por problemas internos. Roma va a caer sobre todo por su crisis interna, que no pudo solucionar, peleas constantes por el poder, ¿ya? Una disminución de la esclavitud, y esto significó pues una caída de la producción al disminuir la mano de obra, ¿ya? Escasez de recursos. El Estado romano no tenía ya la riqueza para financiar ejércitos como antes. Es que antes vivían ellos del saqueo de los pueblos conquistados, pero ahora Roma no saqueaba a nadie, porque no conquistaba a nadie, ¿no? Había que subir los impuestos, ¿ya? Había que acuñar moneda, pero ya no en oro, en plata, sino en algún metal barato. Pero esta devaluación de la moneda generó inflación. Así que se suman diversos problemas económicos, sociales, políticos dentro de Roma que la dejan en crisis, ¿ya? Y los germanos lo saben, porque tienen a hermanos suyos dentro del imperio. Dentro del imperio hay muchos germanos. A esto le podemos llamar la germanización del imperio romano. Eh, Muy bien. Y cuando llegaron los hunos, ahí falta esta causa, los hunos llegaron y les atacaron la espalda. Frente a la llegada de los hunos, los germanos tuvieron que elegir, ¿peleamos contra los hunos o peleamos contra los romanos? ¿Qué decidieron hacer? La mayoría dijo, vamos contra Roma. Vamos contra Roma.
¿sí? Así es. Entonces, porque estaban en medio, ¿ya? En medio. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces todas estas causas que explican las invasiones. Los hunos fueron los que desataron las invasiones cuando llegaron y atacaron a los germanos. Los hunos eran guerreros que venían de Asia, montados a caballo. En efecto, las fuerzas militares hunas eran pues la caballería. ¿Ya? Ahí están, en esta imagen, ahí están, numerosos guerreros a caballo. Eh, Eran excelentes jinetes, excelentes arqueros, pues para disparar una flecha, yo detendría el caballo, ¿no? Apuntaría bien, ¿no? Y dispararía la flecha. Pero ellos no hacían eso, ¿no? Seguían con el caballo, pues, en movimiento a velocidad y sujetándose fuerte, pues, con las piernas, utilizaban sus dos brazos para lanzar sus flechas. ¿Ya? Así que eso nos dice, pues, de la capacidad, ¿no? De la caballería de los hunos. Y así, con velocidad y con una lluvia de flechas, atacaban a sus enemigos, los europeos en este caso. Los europeos, tanto los germanos como los europeos romanos, ¿no? Dentro de poco. ¿Ya? Ahí están entonces estos asiáticos, han llegado a Europa. Asia, en algunos casos, intentó dominar Europa. Lo vimos en las guerras médicas, cuando los asiáticos persas intentaron conquistar regiones de Europa. Ahora, los hunos. Más adelante, pues los mongoles, los árabes. ¿Ya? Muy bien, ahí están entonces los hunos. Pueblo bárbaro asiático, de origen mongol, mongoles. Así es, los chinos, recuerdan, levantaron la muralla, la gran muralla, en defensa de ellos, de estos mongoles o hunos. Así le vamos a llamar a estos mongoles que se acercaron a Europa, hunos. Ellos migraron violentamente entre los siglos 4 y 5 desde Asia Central. Ustedes saben que al norte de China hay un país que se llama Mongolia. Mongolia, ¿no? Pues de allí serían estos guerreros. Llegaron a Europa Oriental. Muy bien, cuando ellos llegaron y atacaron a los germanos, ellos precipitaron las invasiones contra Roma. Ellos empujaron a los germanos contra Roma prácticamente. Como estas invasiones duraron, repito, más de 100 años, ya hubieron varios reyes. Los unos tuvieron varios reyes, pero uno de ellos fue el más poderoso, el más temido. Ya se llamó Atila. Atila el Uno, el azote de Dios, le dijeron. Ya, donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba, decían. Atila, ya es el último rey que tuvieron estos unos y el más temido, el que estuvo a punto de tomar Roma, a punto, ¿sí? No lo consiguió al final. De ahí que le demos menos tiempo a los unos, porque al final fracasaron. Los germanos son quienes más nos interesan, pues, el día de hoy. Desarrollo. Entonces, todo empezó cuando los hunos llegan a Europa Oriental, ya desde Asia. Ellos se enfrentan a los germanos, ¿ya? Muy bien. Una tribu germana, los ostrogodos, se enfrentan a los hunos. Los ostrogodos eran una tribu fuerte de los germanos, pero aún así fueron derrotados. Los hunos los derrotan y les obligan a unirse a ellos, a pelear en sus guerras. Los hunos, después de derrotar a los ostrogodos, siguieron avanzando por Europa Oriental. ¿Quiénes ahora estaban en su camino? Los visigodos, ¿ya? Los visigodos, hermanos de los ostrogodos, ¿ya? Los visigodos, al ver que sus hermanos ostrogodos no habían podido contra los hunos, los visigodos prefirieron no pelear contra los hunos.
¿Qué hicieron los visigodos? Le tocaron las puertas al Imperio Romano. ¿Ya? Déjenos entrar. Seremos sus aliados. ¿Cuál fue la respuesta de Roma? Roma les dijo a los visigodos, está bien, pasen, ¿ya? Y así hubo un pacto, foedus, se le llama el pacto, un pacto entre los visigodos, estos bárbaros germanos, y los romanos, ¿ya? Los visigodos se establecerían dentro del Imperio Romano, ¿ya? Y servirían sus hombres como guerreros en la defensa del Imperio Romano. Y así se podrían proteger mutuamente, los romanos y los visigodos frente a los unos y frente a otros germanos que violentamente quieran entrar. Muy bien. Entonces, los visigodos fueron, digamos, los últimos en entrar pacíficamente. Pero los romanos traicionaron a los visigodos. Cuando los hombres iban a la frontera, ¿no? A defender, pues los romanos, muchos de ellos se aprovecharon para llevarse sus hijos, sus mujeres, como esclavos. Necesitaban esclavos los romanos. Los visigodos se sublevaron. Se sublevaron contra Roma, que tenía sus ejércitos dispersos por tanto territorio. Así que los visigodos aprovecharon esto y derrotaron a los romanos. En una primera batalla llamada Adrianópolis, los visigodos tuvieron una primera gran victoria contra los romanos. Y así empezaron los ataques contra Roma. ¿Ya? Hay una pregunta que frecuentemente veo. ¿Cuál fue el primer pueblo bárbaro que atacó a Roma? ¿Ya? Que le dio su primera derrota a Roma. Pues los hunos todavía no llegaban a donde estaban los romanos. Los visigodos son los que pues desataron todo esto, ¿ya? Y los visigodos recorrieron el Imperio Romano. Ahí están, ¿no? Muy bien, pasaron los años y Teodosio, a quien ya hemos visto, Teodosio, en estas circunstancias, partió al Imperio Romano en dos, Occidente y Oriente. Como puede ver, las invasiones empezaron antes que el imperio se parta en dos, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y Teodosio convenció a los visigodos de tranquilizarse, ¿no? A ellos y a su jefe Alarico. Pero tras Teodosio, la situación se vuelve violenta nuevamente. En el año 410, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Por primera vez, la ciudad de Roma, la ciudad, ¿no? El corazón del imperio, era eh, tomada y saqueada por bárbaros. Como en esta imagen se ilustra, Roma, se nota que es Roma porque ¿qué ves ahí al fondo? ¿Ah? ¿Qué construcción, muchachos, ven al fondo? ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿recuerdan, muchachos? ¿Qué es esto que vemos al fondo? Ya se olvidaron, ya. Eso que vemos al fondo es un arco del triunfo. Así les llamamos a estas construcciones romanas, que servían para conmemorar una victoria pasada. Se construye eso y se graba, pues, imágenes de una victoria en el pasado. Así que eso es una construcción, pues, característica de Roma. Y en la imagen, pues, los visigodos están entrando a Roma, ¿ya? Saquean Roma. Roma fue saqueada varias veces, pero saqueada. O sea, el enemigo luego se retira, ¿ya? Pero Roma sobrevive. Roma sobrevivió hasta 3 saqueos y al final ya fue tomada ya para siempre. Perdón. Los visigodos son los primeros que saquearon Roma. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las demás tribus germanas?
comenzaron a cruzar por otros lados e invadir al Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué a Occidente? Porque el Imperio de Oriente ahora fue amenazado por los hunos. Los hunos llegan hasta el norte del Imperio Romano de Oriente. Así que mejor no hay que meterse donde están los hunos. Los germanos fueron al Imperio Romano de Occidente. Entraron, cruzaron el río Rin. ¿Recuerdas el río Rin? ¿Ya? Y comenzaron a entrar en las provincias del Imperio Romano de Occidente. ¿Quiénes? Los francos, los burgundios, los anglos, los sajones, los vándalos, etc. Y los visigodos, por otro lado, dejaron Roma y tomaron también un pedazo del Imperio Romano de Occidente. Tomaron lo que hoy llamamos España. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un mapita en un momento. Los romanos, ¿qué hicieron? Al ver que no podían defender todo su territorio, los romanos abandonaron sus provincias. Las tierras que antes les costó conquistar, ahora fue abandonada. ¿Qué tierras fueron abandonadas? Pues Britania, las Galias, Hispania, Cartago. Y se concentraron los romanos en defender Italia, la bota, donde estaba pues la ciudad de Roma. ¿Ya? Y las provincias, todo lo demás fue abandonado por las tropas romanas. Era imposible detener tantos pueblos que ingresaban por uno u otro lado, ¿no? Y así comenzó a desaparecer el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué quedaba del Imperio Occidente? Quedaba Italia. Italia. Lo demás había sido tomado. ¿Ya? Muy bien. Pero por otro lado, al Imperio Romano de Oriente la pasaba mal también, porque los hunos entraron al Imperio Romano de Oriente. Y los romanos de Oriente, en vez de luchar hasta la muerte contra los hunos, prefirieron negociar con ellos. Acepten hunos, acepte Atila nuestra sumisión y acepten un tributo anual de mucho oro. Atila y los hunos aceptaron el vasallaje del Imperio Romano de Oriente, el que estaban bajo la voluntad de los hunos, y aceptaron ese tributo anual. Ya un montón de oro les iban a entregar pues todos los años a los hunos. ¿Ya? Pero el Imperio de Oriente, para deshacerse de Atila, le dijeron a Atila, pues, por si acaso, donde hay más oro, donde hay más riqueza, es en el Imperio de Occidente. En Occidente, más allá hay más riqueza. Así que Atila y los hunos fueron a Occidente. Fueron a Occidente. Avanzan y llegan a lo que ahora llamamos Francia. En Francia, ¿quiénes estaban? Bárbaros germanos. Estaban los francos, los burgundios, ¿ya? Estaban los visigodos entre Francia y España. Y en Italia, como hemos dicho, estaban los romanos. La llegada de los hunos a esta tierra, en Europa Occidental, a esta tierra francesa, pues metió miedo a los pueblos que estaban allí, tanto a los romanos como a los germanos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Los romanos y los germanos que estaban en esa zona se unieron, ¿ya? Hicieron una alianza de romanos y de germanos. Entre los germanos destacamos a tres: a los visigodos, a los francos y a los burgundios. Y quien asumió el mando de esta alianza fue Aecio, el romano Aecio. Muy bien, ¿contra quiénes se van a enfrentar ellos? Pues se van a enfrentar contra Atila y sus hunos, ¿ya? Como la imagen pues lo representamos, ¿ya? Los de caballo serían los hunos y los que están a pie serían pues la alianza, ya que los romanos y los germanos mayormente peleaban a pie, infantería. En cambio los hunos mayormente peleaban a caballo, caballería. Pero sumaron fuerzas germanos y
romanos, a pesar que eran enemigos, a pesar que los germanos le habían quitado sus tierras a los romanos, en este momento pues se unieron para sobrevivir frente a los hunos. Si no se unían, hubieran caído uno tras otro, y los hunos se habrían impuesto en el continente europeo. Europa sería parte de un imperio asiático, serían pues una Europa mongola. Pero la alianza resistió, ¿no? Se produjo la batalla de Chalons o de los campos cataláunicos, la batalla más importante de las invasiones bárbaras. Se encontraron aquí, ¿no? Romanos, hunos y germanos. ¿Ya? Muy bien, la alianza venció. Atila y sus hunos fueron rechazados, tuvieron que huir ante la derrota. Huyeron, retrocedieron, se fueron otra vez a Europa Oriental. Europa Occidental se había salvado de los hunos, por ahora al menos. Así que Aecio fue el general que derrotó a Atila en la batalla de Chalons. ¿Ya? Muy bien, pero Atila no murió. Atila tuvo que retroceder, ¿ya? Pero Atila va a buscar, pues, contraatacar. Así que pasamos, ¿ya? Muy bien. Poco después, Atila dijo, pues, vamos contra Roma. Los hunos entran por el norte de Italia. Ya no había alianza. La alianza ya no está porque los hunos en este momento eran una amenaza para los romanos. Los germanos, pues, están aparte ahora. Así que los romanos no tenían las fuerzas para detener a Atila, a los hunos. Roma debió caer en el año 452. Debió ser el final de Roma. Atila debió convertirse en el rey de Italia, pero esto no ocurrió. ¿Ya? Atila no llegó a tomar Roma, pero Atila tenía las fuerzas para hacerlo. ¿Por qué no hizo? Cuando Atila estaba cerca a Roma, recibió la visita del Papa. El Papa se llamaba León I. Ahí vemos en la imagen al Papa. ¿Ya? Recuerda que ya en este tiempo, pues, la Iglesia Católica ya es oficial, representa a Roma, ¿no? Roma oficialmente romana. Muy bien, el Papa, no el emperador, sino el Papa, es el que busca a Atila y busca convencerlo de que no tome Roma. ¿Ya? Así que conversaron. Y tras esto, Atila decidió no seguir avanzando. Atila no tomó Roma a pesar que tenía las fuerzas para hacerlo. Atila se retiró, se fue de Italia. Y nos preguntamos, ¿qué hizo León I? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dio el Papa a Atila para convencerlo? ¿Ya? ¿Cómo logró? ¿Atila era un fervoroso creyente del catolicismo? No. Atila veía realmente al Papa como un hombre, como representante de Dios. Los unos tienen una religión politeísta, no eran pues católicos. Creemos pues que el Papa tal vez pagó un fuerte tributo a Atila para que se retire, o también dicen que en ese tiempo habían enfermedades que estaban difundiéndose por Roma, alguna peste, y el Papa le habría dicho, ¿no? Si ustedes entran, pues van a enfermarse, mejor váyanse. También se dice que Atila estaba enfermo. En efecto, poco después de esto, Atila va a morir. No lo matan, muere, ¿no? Por algún mal. Eh, Atila, pues, no tomó Roma, ¿ya? Lo cual todavía es una incógnita, ¿no? Pero ¿qué pasó con Atila? ¿Por qué no tomó Roma? Muy bien. Poco después, Atila celebra un matrimonio, su matrimonio, ¿ya? Y después, ¿no? De toda la fiesta, pues en la mañana, Atila amaneció muerto, muerto. Al parecer tuvo algún problema interno en su cabeza, alguna
algún paro, pues, ya, no tengo los conceptos médicos, ya, alguna hemorragia interna, eh, Atila, pues, murió, ya, y no fue, pues, asesinado Atila. Atila muere, y este hombre era el que había unido a los hunos, pero tras la muerte de su jefe, los hunos se separan. Unos se quedan, unos se quedan en Europa Oriental, ¿ya? Otros, pues, se regresan a Asia. Y así la amenaza de los hunos había terminado. Pero, a pesar que Roma se había salvado otra vez, ya le llega el fin a Roma. Entonces, los que van a tomar Roma no fueron los hunos, sino los germanos. Acá mencionamos que para el 455, los vándalos de su líder Genserico saquearon Roma. Los vándalos eran un pueblo germano, bárbaro, que se había establecido perdón, en el norte de África. Desde allí los vándalos, con barcos, ya atacaron Roma. Entraron y saquearon Roma, una vez y otra vez. Entonces, Roma no era tomada definitivamente, pero era atacada, ¿no? Era saqueada por estos hombres, los vándalos. Cuando escuchamos el término vándalo actualmente, ¿qué significado le damos? Esos son unos vándalos, dicen. Pues, ¿qué quieren decir, no? Que son unos asaltantes, o delincuentes, que son gente, pues, que delinquen. Pues, ese es el significado que el nombre vándalo adquirió por los saqueos que hicieron sobre Roma. Por los saqueos. ¿Ya? Así que vándalo, pues, es el nombre de un pueblo. Ahora tiene un significado, pues, ¿no? De gente que realiza estas actividades delictivas. Muy bien. Los vándalos debilitan aún más a Roma. Y llegamos a la caída de Roma. En el año 476, una tribu bárbara germana, los érulos, tomaron Roma. Los érulos. Se apoderan de toda Italia los érulos. Los romanos no pudieron detenerlos. ¿Ya? El rey de los érulos se llamó Odoacro. Acá en esta imagen vemos a Odoacro, está a la derecha en esta imagen, y al otro lado, al frente, está casi un niño, ¿ya? Un jovencito, llamado Rómulo Augustulo, ¿ya? Así le pusieron Rómulo por el fundador de Roma y Augustulo por Augusto, el fundador del imperio. Pero a pesar de ese gran nombre que tenía Rómulo Augustulo, pues no pudo hacer nada frente a los érulos. En la imagen aparece Rómulo Augustulo entregándole su corona a Odoacro. El romano le entregaba, ¿no?, el poder a este jefe bárbaro. Muy bien, la abdicación de Rómulo Augustulo, no lo matan, lo van a encerrar, ya, no era necesario matarlo, abdicó en Odoacro, abdicó, pues, no renunciar al poder, entregar el poder a otro. Esto ocurrió en el año 476. Muy bien, Rómulo Augustulo es considerado el último emperador de Roma. ¿Ya? Así es, se dice que un Rómulo fundó Roma y otro Rómulo, perdió Roma. Muy bien, ahora Italia estaba en manos de los érulos. Ya el imperio de Occidente había muerto, porque todos sus territorios, todos, incluidos Italia, están tomados por bárbaros. En cambio, el imperio de Oriente ahora se ha liberado del dominio de los hunos. El imperio de Oriente ha sobrevivido. Ahora, pasaron unos años, en el 493, los ostrogodos, que también se liberaron de los hunos, los ostrogodos decidieron tomar Italia. Cuando los ostrogodos atacan Italia,
No pelean contra los romanos, porque estos ya habían caído en Italia. Los ostrogodos pelearon contra los érulos, ¿ya? Y ganaron. Teodorico, rey de los ostrogodos, derrotó, mató a Odoacro, el rey de los érulos. Y así Italia fue tomada por los ostrogodos. Muy bien. Consecuencias de las invasiones, muchachos. Consecuencias. A ver, por acá una pintura sobre la caída de Roma, ¿sí? Acá se representa, pues, ¿no? Cómo están entrando y el sufrimiento, pues, la caída de esta gran civilización, heredera, ¿no? De los griegos, pues, cae Roma. Muy bien. Entonces, consecuencias. ¿Qué ponemos? A ver, desapareció el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Completito hay que decirlo, ¿ya? Desapareció el Imperio Romano. Pasa que la parte oriental del imperio sobrevivió. Por eso es mejor decirlo completo. Desapareció el Imperio Romano de Occidente. Es un nombre muy largo. Bueno, llámale Imperio de Occidente, como la RAE sugiere. ¿Ya? Y listo, pues. Entonces, ¿ya? Mientras en Europa Occidental, donde estaba este imperio que ha caído, los bárbaros dominan y cambia la vida en ese lugar por la presencia de los germanos. En Europa Oriental, donde está el Imperio Romano de Oriente, las cosas se van a mantener. Por eso Europa va a tener una historia diferente, estemos en Oriente, donde estaba el Imperio Romano de Oriente, o en Occidente, donde van a estar los germanos ahora dominando. Empezó la Edad Media, por supuesto. En el año 476 empezó la Edad Media. Se rompió la unidad política. Claro, en un primer mapa que vimos que gran parte de Europa estaba unida. Lo que hoy es Francia, Inglaterra, Portugal, España, Suiza, Italia, estaban unidos, unidos dentro del Imperio Romano de Occidente. Pero ahora esa unidad se ha roto, porque ahora, en vez de un imperio romano de Occidente, existen varios reinos bárbaros, varios reinos. ¿Ya? Muy bien, entonces vemos aquí una característica de Europa. Su unidad se va a romper. Vemos pues actualmente a Europa dividida en muchos países. Un continente pequeño, pero que tiene muchos países. Muchos países. América es más grande, pero tiene menos países que Europa. Bien, entonces surgieron los reinos bárbaros o reinos germanos o reinos bárbaros germanos. Ahora vemos el mapa donde están estos reinos. La economía. Como los germanos son los que dominan, van a trasladar su modo de vida, su economía, su manera de vivir a Europa occidental. Entonces ya no es la Europa de ciudades, de comercio, del dinero, ahora es una Europa pues, rural, ¿no? Agrícola, pastoril, con el trueque, ¿ya? Entonces se dice que esto es un retroceso, puede ser, ¿no? Puede ser un retroceso, porque decae también el uso del dinero, la vida en la ciudad, ¿ya? Decaen muchas cosas en Europa. La cultura decae, ¿no? Pero no desaparece, ¿ya? Muy bien. Eh, la religión, muy bien. Ahora que los germanos se encuentran dentro de lo que antes era el Imperio Romano de Occidente, pues estos germanos van a ser poco a poco convertidos al catolicismo por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia había logrado años atrás convertir a los romanos con éxito al final, a pesar de las persecuciones. Ahora podía hacer lo mismo con los bárbaros, aprovechando que en Europa Occidental no todos los que están allí son bárbaros, no, porque ahí todavía están la gente que vivía en el Imperio Romano, ¿sí?
estaban la gente, pues, la población anterior, que era una población ya cristianizada. Así que poco a poco los bárbaros irán convirtiéndose a la religión católica. Y esto le dará más fuerza a la iglesia con el tiempo. Ahora, también hay un cambio en el idioma, porque en esas tierras donde los bárbaros se han establecido, el latín se había difundido, aunque también se conservaban las lenguas de los pueblos conquistados por Roma. Y ahora llegaron los germanos. Entonces, hay una mezcla cultural y a partir del latín antiguo, sobre todo, es que surgen las lenguas romances. Las lenguas que van a caracterizar pues a esta Europa occidental, como nuestro castellano. Bueno, no tan nuestro, ¿no? Prestadito de España, pero pues el que hablamos, al menos lo que estamos por aquí. Muy bien, y así tenemos diversas consecuencias de la caída de Roma. Por acá, y estamos terminando, tenemos pues el mapa de cómo quedó Europa. ¿Ya? Entonces, si comparamos, todo esto era el Imperio Romano de Occidente. Ya no está. Ahora hay un conjunto de reinos bárbaros. En cambio, en la parte oriental, ya está el Imperio Romano de Oriente. Ha mantenido todos sus territorios, solo que le vamos a llamar Imperio Bizantino en adelante. ¿Ya? Muy bien, entonces agrandamos el mapa para ver, ¿no? Detalle. Vemos entonces que los anglosajones, que eran germanos, migraron, invadieron esta isla, ¿ya? Donde estaban los bretonos y los romanos, ¿no? Antes. Los francos también dejaron Germania y se establecieron en esta tierra. Igual los visigodos, ¿no? ¿Ya? Los ostrogodos dominan Italia. Los vándalos, ahí está, dominan esta parte de África. ¿Ya? Y así habían otros, ¿no? El reino de los suevos, los vascones, los lombardos, ¿ya? Ahí están. Y también permanecieron en Germania otros germanos, como los sajones. Ahí están, ¿no? Muy bien. Más allá se ve a los eslavos también que van a buscar un espacio. Ahora, una pregunta frecuente es sobre la ubicación de estos reinos. Así que aquí vamos a colocar la ubicación de los reinos bárbaros o los reinos germanos. El reino visigodo. Como el mapa lo indica, el reino visigodo abarcó principalmente tierras que hoy pertenecen a España. Aquí. ¿Ya? Podemos decir también que el reino visigodo se ubicó en la península ibérica o en Hispania, como le decían los romanos a esta tierra. Muy bien. El reino franco, como vemos, abarcó sobre todo lo que actualmente es Francia. El nombre Francia viene justamente de los francos. Ahí está. El reino ostrogodo dominó en Italia. Ahí lo vemos de un color azul. El reino de los ostrogodos, Italia y Sicilia. Ahí está. El reino vándalo, lo vemos de verde en el norte de África, ocupando las tierras que antes estuvieron dominadas por los cartagineses. ¿Recuerdas a Cartago? Enemigo de Roma en las guerras púnicas. Pues Cartago se encontraba en esta esquinita, ahora los vándalos están ubicados allí. En países de Argelia, Libia y sobre todo Túnez, el actual Túnez. ¿Ya? Y también vemos varios reinos anglosajones que se formaron en Gran Bretaña, en esta isla que está al norte de Europa. Habían 7 reinos, por eso les llaman heptarquía a este dominio germano en Gran Bretaña. La heptarquía por los 7 reinos que allí había. Estos 7 reinos se unirán más adelante, en el siglo X, en uno solo. Y le llamaremos Inglaterra con el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí están los reinos bárbaros. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Muy bien.
¿Cuál fue el reino bárbaro más importante? Pues de todo lo que están aquí, el más importante considero fue el reino franco, porque sobrevivió a guerras posteriores. Como veremos después, los ostrogodos y los vándalos van a caer años después ante el imperio bizantino. Y los visigodos cayeron ante los árabes, como veremos la próxima semana. El reino franco sobrevivió, y no solo eso, con el tiempo se hizo poderoso y se convirtió en un imperio, el imperio carolingio, que estudiaremos después. ¿Ya? Muy bien. Y el imperio romano de Oriente sobrevivió a las invasiones bárbaras. ¿Ya? Ahora llamado imperio bizantino. Muy bien, muchachos. Entonces, dejamos esta parte y vamos a las preguntas. ¿Ya? Aquí quiero que me apoyen, muchachos, que participen, dándome pues ya la respuesta. Muy bien, ahí están las invasiones bárbaras. Muy bien. A ver, la primera. La denominación bárbaro que utilizaron los romanos proviene de los helenos, de los griegos. ¿Ya? Estas, ellos empleaban el término bárbaro para referirse a los extranjeros, es decir, aquellos que no hablaban, ¿qué idioma? ¿Qué idiomas? ¿Qué idiomas? Pues para los germanos habían dos lenguas o dos idiomas que eran pues, digamos, los cultos, los de pueblos civilizados, los de pueblos avanzados. ¿Cuáles eran estas dos lenguas? Por supuesto, Flores, García, Ramos, Farfán, ¿no? Solo que faltó el otro, el segundo, Toledo, ¿no? Muy bien, ahí está. En efecto, la clave que me están dando es la C. Los romanos hablaban latín y los griegos, los helenos, obviamente el griego. Así que si no sabías estas lenguas, eras un bárbaro, un incivilizado, un inculto. Así es, eres un inculto. Como ir a Estados Unidos y no sabes inglés, entonces un ciudadano de ese país dirá, pues este no sabe mi idioma, ¿de dónde vendrán? Como igual podemos tratar aquí a aquel que viene de algún lugar del interior del país y no sabe hablar castellano. El limeño puede hasta menospreciarlo, ¿no? Considerando que su idioma pues es el culto, ¿no? En la 2, a ver, nos preguntan sobre los germanos, sobre su derecho. ¿Sí? Hemos hablado del derecho, de las leyes germanas, leyes no escritas. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? A ver, ¿qué me dicen los muchachos? Me dicen, a ver, claro, ya, correcto, García, Farfán, Flores, eh, ya, Álvaro Astopilo, no logro leer bien, me voy a disculpar si me equivoco con el apellido. Así es, me dicen que la respuesta es la B. Claro, el derecho germano era consuetudinario, no escrito. Se basaba en la costumbre, no en la ley escrita. Muy bien, la 3. El Bajo Imperio. A ver, nos hablan de que es en tiempo de crisis. El Bajo Imperio es un periodo de crisis de Roma. ¿Ya? Ante la crisis, dice, el Bajo Imperio buscaba proteger las inmensas fronteras imperiales de la presión de los bárbaros que vivían afuera. ¿Qué terminó haciendo Roma? ¿Cómo proteger las inmensas fronteras? ¿Qué hacer? Pues, ¿qué hizo Roma? ¿Mm? Pues Roma, a ver qué contestan los muchachos. A ver, de acuerdo Sandoval, de acuerdo Ramos, ¿ya? Borges, ajá, correcto. Me dicen que es la de acuerdo. Así es, hicieron pactos
llamados feudus con las tribus germanas, como ocurrió con los visigodos. Con los visigodos pudieron entrar al Imperio Romano pacíficamente, gracias a un pacto o feudus, como se le llama. Y antes de los visigodos había pasado lo mismo con otros germanos, un pacto, ¿ya? Que al final no sirvió para mantener la defensa del imperio. 4. Pregunta de San Marcos. A ver, nos dice que ante el avance de los hunos, la presión de los germanos, un pueblo llamado el de los visigodos, los hemos comentado, dice, los visigodos fueron empleados por los emperadores y generales romanos como. Recordamos que los visigodos fueron aceptados pacíficamente al Imperio Romano. ¿Para qué? ¿Para qué fueron aceptados los visigodos? ¿Para qué? A ver qué me dicen los muchachos. Claro, así de acuerdo, García Guisado, Torreblanca, Leva, ajá, esa es la respuesta que considero. Ya, muy bien. Es decir, ya, bien, Farfán, la B. Eran aliados de Roma contra sus enemigos, que podían ser los hunos u otros pueblos germanos. Y también los usaron por estos generales ambiciosos en la lucha por el poder que tenían dentro. Porque no solo estaban siendo atacados, estaban peleándose entre ellos los romanos. ¿Por qué creen que un niño prácticamente era el emperador cuando cayó Roma? Pues bien, así que algo así como el Imperio Incaico, ¿no? No solo fue la invasión española, sino que fue una guerra civil, Huáscar, Atahualpa, la que provocó la caída del Imperio Incaico. En la 5, tenemos, dice, mapa de las invasiones bárbaras. Estas líneas indican pues el recorrido de los invasores, por ejemplo, los vándalos vienen de Germania, pasaron por Francia, España y se establecieron en las tierras de Cartago, de la antigua Cartago, y de ahí saquearon Roma. Muy bien, entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Qué cosa queda claro viendo este mapa? ¿Qué queda claro? A ver, que las invasiones se trataron de migraciones violentas de pueblos de Oriente a Occidente. No le encuentro error a la A, así que me parece que es la respuesta. Fueron migraciones violentas, sí, ¿ya? Hasta ahí, ¿no? Indicaciones de batallas, ¿no? Chalón, Adrianópolis. Y los pueblos avanzaron de Oriente a Occidente. Como vemos, los invasores estaban en Oriente y atacaron Occidente. Oriente es el este, Occidente el oeste. Las líneas van hacia allá, sobre todo, ¿no? Hacia el sur-oeste. Ajá, así que creo que la A es la clave. A ver, me dicen, puede ser la B. Leamos la B, a ver. Las invasiones no afectaron al Imperio Romano de Oriente. Bueno, el Imperio de Oriente sobrevivió, pero en la parte final dice que el Imperio de Oriente no fue atacado. No fue atacado. ¿Es verdad? ¿No fue atacado? A ver, ¿qué dicen las flechitas? Los hunos son esta línea verde. Los hunos, después de derrotar a los ostrogodos, entraron a la península balcánica y estuvieron cerca de Constantinopla. ¿Esto qué dice? Que el Imperio Romano Oriente sí fue atacado por los hunos, solo que no tomaron su capital, no destruyeron al imperio, porque estos le van a pagar a los hunos para que no lo hagan. Así que sí fueron atacados. También vemos a los visigodos que se pasearon por tierras que eran parte del Imperio Romano de Oriente. Por eso la B no la considero respuesta, ¿ya? Por esta última parte, porque dice que no fue atacado, ¿ya? Así que nos quedamos con la A. 6. A ver, Roma, antes que fuera tomada,
Antes del año 476, Roma fue saqueada. ¿Quién fue el primer pueblo bárbaro que saqueó Roma? Y después, ¿quiénes saquearon Roma? Ocasionando, dice, muertes y bueno, pues se llevaron la riqueza de los romanos. ¿Quiénes eran estos? ¿Recuerdan quiénes saquearon Roma? A ver, correcto, Farfán, correcto, Flores. Ajá, los que saquearon Roma, ¿ah? Y en orden tienen que estar, ¿ah? Ahí aparece quién es primero y quién es después. Muy bien, Ramos Figueroa. Todo lo que me están diciendo sus compañeros es que la clave aquí es la C. En efecto, los visigodos fueron los primeros en saquear la ciudad de Roma, lo dijimos. Y los vándalos desde África saquearon un par de veces también a Roma. Todo esto antes que los heblos tomen completamente la ciudad en el año 476. Roma había sido saqueada ya, pues, varias veces, ¿no? Antes. 7. A ver, en el año 476 y tras el derrocamiento de Rómulo Augustulo, el último emperador, Italia pasó a convertirse en el reino. Italia se convirtió en un reino inmediatamente, pues, a la caída del Imperio Romano Occidental. Ah, pero dice, unos años después, ese reino cayó y pasó Italia a convertirse en otro reino. ¿Recuerdan que hablamos sobre Italia? Italia primero era de los romanos, pero ¿quiénes se lo quitan? Y luego, ¿quiénes vienen finalmente? A ver qué dicen los muchachos en la 7. A ver, claro, de acuerdo, García Allison, Nicolás Farfán, Carlos Flores, así es, esa es la clave. Muy bien, ¿qué están diciendo los chicos? La A, ¿ya? De acuerdo, Nicole Quito. Así es, porque los que le quitaron Italia a los romanos inicialmente fueron los érulos. Justamente, los érulos destronan a Rómulo Augustulo y el rey érulo Odoacro tomó el control. Ya después, los ostrogodos, con Teodorico, derrotan a los érulos y se apoderan de Italia. ¿Ya? Serían ellos entonces. Muy bien. En la 8, a ver, ¿qué es lo correcto? A ver, veamos lo correcto. Vamos por partes, ¿ya? Las penínsulas ibérica e itálica fueron invadidas por los pueblos germanos. La península ibérica es donde está España y Portugal actualmente. Por supuesto que fue tomada. Y la itálica también. Así que esto, ya, la primera es correcta. La zona que no fue invadida fue el norte de Italia. El norte de Italia sí fue invadido. Ah, perdón. Tenemos que ver únicamente lo correcto. Las invasiones provocaron la división del imperio entre Occidente y Oriente. Las invasiones provocaron, ya, nos ponen al final una fecha. ¿Qué es lo que están afirmando acá? Que la división del imperio romano en Occidente y en Oriente ocurrió en el año 476. O sea, se dieron las invasiones y en el año 476, producto de las invasiones, el imperio se dividió en dos. Pero en sí la división se había dado en el año 395, casi 100 años antes. Así que el punto 3 no es correcto. ¿Ya? A ver, me dicen que entonces sería la B. A ver, veamos. A ver, tenemos por ahora 1. Hay varias con 1, hay 3 posibilidades. A ver, ya, claro. Entonces, por lógica, el punto 4 sería correcto. A ver, veamos.
A ver, veamos. Mm, las invasiones bárbaras fueron la causa inicial y principal de la crisis de Roma. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó acá con esta pregunta? Así es, Ramos, estamos de acuerdo, ¿ya? Por lógica debería ser la B la respuesta, ¿no? Porque no hay otra posibilidad. Pero, a ver, o sea que Roma no estaba en crisis. Recién cuando fue atacada, Roma entró en crisis. Eso es lo que nos dice el punto 4. Las invasiones fueron la causa inicial y principal de la crisis de Roma. O sea que Roma estaba de maravillas antes. Y eso es falso. Roma estaba en crisis. 250 años antes de la caída, Roma estaba en crisis y nunca pudo salir de su crisis. Cada vez estaba peor Roma en lo económico, social y político y militar. Y los bárbaros le dieron pues ya el golpe final, ¿no? Roma débil no pudo detenerlos. Una Roma fuerte, sólida, ¿no? Habría podido detenerlos, ¿no? Entonces, el punto 4 tampoco es correcto. A ver, nuevamente voy a leer ya. A ver, la zona que no fue invadida fue el norte de Italia. Mm, la zona que no fue invadida, sí fue invadida. Las invasiones provocaron la división. O sea, está bien esta primera parte, pero al colocar una fecha, lo invalida. Bien, muchachos, a veces ya se han cometido errores, pues, cuando se elaboran preguntas. Hasta hay preguntas de admisión que están mal hechas. Ah, ya, recuerdo una pregunta de la Universidad Villarreal sobre este tema, sobre qué pueblo tomó Roma en el año 476. ¿Qué pueblo bárbaro tomó Roma en el año 476? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Pues en las alternativas no estaba la respuesta, en ninguna de las alternativas. Aparecía ostrogodos, que son los que toman Italia, pero años después. Así que, caballero, marcar ostrogodos, pero no es la respuesta en sí. La respuesta es érulos. En San Marcos también se han dado algunos errores. Así que me van a disculpar, pero aquí no tengo una clave que marcar. ¿Ya? Entonces la respuesta debe ser solo uno. ¿Sí? Solo uno. O en todo caso, si dice incorrecto, marcaríamos pues la C. Los incorrectos serían la C. ¿Ya? Así que vamos a dejarlo ahí. A ver, terminemos porque el tiempo ya nos ganó. A ver, la 9. A ver, con respecto a las consecuencias en lo económico, ¿sí? Así que no busquen político, religioso, económico. A ver, ¿creció lo urbano? No, creció lo rural. ¿Se paralizó el comercio? Sí, pero en Europa, no en Lejano Oriente, eso es China. ¿Se incrementó la ruralización de la economía? Eso sí, así es, eso sí. Ajá, correcto, García. Eh, marcamos la C. Se incrementó el poder de los feudales. Todavía no podemos hablar de feudales en esta época. La última. A ver, Roma ha pasado por procesos de integración y desintegración. Claro, integración cuando gran parte de Europa era el Imperio Romano Occidental. Desintegración, ruptura, cuando se formaron los reinos bárbaros. Al iniciarse la Edad Media, en el año 476, esta región de Europa se caracterizó por, pues en el año 476, ¿cómo vemos el mapa de Europa? Pues con varios reinos bárbaros. Así que voy a marcar la C, la ruptura de la unidad por la formación de varios reinos bárbaros. Muy bien, chicos. En la práctica domiciliaria que toman en la tarde, les voy a preguntar por la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Por las tres primeras. ¿Ya? Y creo que sí sabemos cuáles son las causas de la caída del Imperio Romano Occidente, lo hemos visto, ¿no?
Los hunos, también hemos dicho, ¿cuál es la tarea histórica? ¿Cuál es el papel más importante de los hunos? No tomaron Roma, pero sí, ¿qué hicieron? Ajá. ¿Y qué es correcto, incorrecto sobre los pueblos bárbaros? Sí podemos llegar a la respuesta. Así que confiamos en ustedes. Eso es lo que aparecerá en su práctica en la tarde, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, de mi parte sería todo. ¿Ya? Sigan estudiando.